El día de hoy estaremos observando los yo soy de Jesús. Y es que cuando Dios se revela a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, en esa zarza ardiendo, cuando Moisés pregunta, ¿y quién les digo que me envía? Y se les dirás, yo soy el que soy, te ha enviado. Y Jesús toma esta palabra, yo soy, para describirse a él mismo en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan, y hoy vamos a estar viendo cada una de ellas. Así es que vamos a hacer una oración y comenzamos nuestro 7x7. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir y estar aquí reunidos, Señor, en este primer domingo de este año, Señor. Gracias que es tu amor, Señor, lo que nos ha atraído, Señor, y queremos en amor responder a ti al poner atención a tu palabra, Señor, al recibir tu palabra y al ponerla en práctica, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Hemos visto cómo tú has manifestado quién es el Padre, y el día de hoy queremos seguir conociendo más acerca de ti, Señor, y darnos cuenta, Señor, que eres tú lo que necesitamos en este año. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si traes tu Biblia, ábrela por favor en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Es donde encontramos el primer yo soy, esa declaración de Jesús. Juan 6, verso 35, en lo que llegas ahí te lo voy a leer. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quisiera leer el contexto para poder ver y entender a quién le está diciendo Jesús esto, ¿no? Podemos entender un poco más esta afirmación de Jesús, esta revelación como el yo soy el pan de vida. Dice el verso 25 ahí en Juan 6. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta es una multitud de personas que habían estado siguiendo a Jesús, buscando a Jesús, aún cruzaron el mar de Galilea para poder encontrarse con Jesús del otro lado, ¿no? Querían ver a Jesús, pero Jesús sabe que hay algo mal en ellos, ¿no? Y es lo que dice en el verso siguiente, verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Un día antes Jesús hizo un milagro de los más grandes milagros que están registrados. Simplemente es el único milagro que aparece en los 4 evangelios de Jesús, que es la alimentación de los 5,000. Tal vez ya conoces la historia. Jesús alimenta a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y fue un gran milagro, en verdad. O sea, piensa solo en eso, ¿no? Aquí en este auditorio, si se llena, son creo como 1,700 personas. Estás hablando de 3 auditorios de estos. Así, en esa magnitud, Jesús alimentó a todas esas personas solamente con 5 panes y 2 pececillos. Claro, fue un gran milagro, pero Jesús se da cuenta que ellos están buscando a Jesús, pero con una motivación incorrecta. Prácticamente en ellos está solamente danos, es lo que están buscando. Dice Jesús, verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Y Jesús los lleva a este punto. No busquen esa comida que perece. Trabajen, pero por la comida que a vida eterna permanece. Y Jesús les empieza a decir esto, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ese era el problema. Ellos habían creído, o más bien habían visto a Jesús como un profeta, lo habían visto como un maestro, como un rabí, pero no lo estaban viendo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. No estaban creyendo en Él. Y Jesús les lleva a este punto, tienen que creer en Él. Le dijeron entonces, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Te das cuenta? Esos hombres solamente están enfocados en eso, danos. Están insatisfechos.
¿Qué están haciendo? Van a Jesús, pero otra vez, ¿sabes qué? Alimentanos como el día anterior. Vuelve a darnos de comer. Pero Jesús no quiere simplemente llenar sus estómagos. Jesús quiere llenar sus corazones. Jesús les dice esto en el verso 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les recuerda, ¿no? Y les dice, ok, Moisés les dio el maná, pero ese alimento era temporal. Ese alimento tenía un propósito, alimentar al pueblo de Dios durante 40 años que iban a estar vagando en el desierto. Pero después de comer ese pan, ellos iban a morir. Jesús les dice, ese no es el pan que viene del cielo. ¿Quién es ese pan? Jesús dice en el verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es Jesús. Jesús es quien está diciendo esto. Es una declaración muy fuerte. Nadie ha dicho esto. Nadie se ha atrevido a decir esto. Yo voy a saciarte completamente. Nadie. Ni Buda, ni Mahoma, ni Freud, ni Marx. ¿Por qué? Todos ellos ya están muertos. Y Jesús dice, yo soy, no dice yo fui o yo seré, yo soy el pan de vida. Nadie ha dicho esto más que Jesús. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, no dice yo soy quien les dará el pan de vida. Porque eso es lo que están buscando ellos. ¿Qué puedes darnos, Jesús? Y Jesús dice, no, eso no es lo que importa. Lo que importa es quién soy yo para ustedes. Eso es lo importante de esto. Dice, el que a mí viene. Hay dos condiciones en esto. La primera es esta, el que a mí viene, tienes que venir a él, ¿verdad? Y dice el que a mí viene, no dice el que viene a la iglesia, el que viene a Semilla, el que viene a su discipulado. No estoy diciendo que no vengas a la iglesia, que no te discipules, pero cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que te congregas, cada vez que te discipulas, el propósito es venir a Jesús. Aún en las consejerías, tú si has tomado una consejería, sabes que el propósito de nosotros como pastores es llevarte a Jesús, a depender de Él, porque esto es lo importante. ¿Quién es Jesús en tu vida? Él es el que te va a saciar. Es un error venir a Jesús solamente por lo que Él puede darnos. Es que Jesús, yo sé que pues, si vengo a ti, tú me vas a dar ese empleo que estoy añorando. Jesús, tú puedes restaurar mi matrimonio. Claro, Jesús puede hacer todo eso. No estoy diciendo que no lo haga, pero lo más importante es que Jesús te sacia a ti. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La siguiente condición es esta, el que en mí cree. Tienes que venir a Jesús, pero con fe. Venir a Jesús confiando en quién es Él para ti, pero creyendo, no viéndolo como un profeta, como un maestro, como un líder más, creyendo que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Solamente así vas a encontrar entonces lo que Él te está prometiendo. Nunca tendré hambre, no tendrás sed jamás. ¿Hay vacío el día de hoy en tu vida? ¿Hay hambre en tu corazón, en tu alma? ¿Has buscado en varios lugares y no has podido ser saciado? Jesús es el pan de vida para todos nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga. En la Biblia, la oscuridad siempre representa el caos, el pecado, la muerte. Incluso desde la creación, cuando Dios dio la tierra desordenada y vacía, lo que hace es crear la luz para comenzar a ordenar todo. Cuando el ser humano pecó, fue destituido de la gloria de Dios, de ese brillo que lo envolvía. Y desde entonces en nosotros hay un velo de oscuridad, no solo alrededor en la creación, sino también dentro de cada uno de nosotros. En el tiempo del desierto, los judíos construyeron un tabernáculo por orden de Dios. Este tabernáculo, que era una especie de tienda de campaña, estaba cubierto de telas y pieles muy gruesas y no tenía ningún tipo de ventana o abertura. Por tanto, adentro solo habría oscuridad si no fuera porque Dios mandó que adentro se construyera un candelero que alumbrara, como un símbolo de nuestra necesidad y de su provisión, la luz.
El apóstol Pablo nos enseña que nuestro cuerpo en esta tierra es como un tabernáculo y que al igual que el tabernáculo del desierto, dentro de nosotros hay una profunda oscuridad desde el día en que nacemos. Si recuerdas tu vida antes de Cristo, recordarás que esta oscuridad no te permite andar con seguridad, ni siquiera disfrutar de la verdadera belleza de las cosas. En esa oscuridad nos perdemos, nos golpeamos, nos confundimos. Y eso es lo que vivíamos espiritualmente desde el día en que nacimos. Y por eso, por esa condición que tenemos, Dios envió a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús hace una declaración impresionante. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús no dice: yo tengo luz para darles, sino dice: yo soy la luz. Tampoco dice: yo soy una luz, sino la luz. Y si seguimos esa luz, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. En Juan capítulo 1, versículo 9, Juan describe que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús era esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero como humanidad hemos abrazado muchas luces falsas, pero a la luz verdadera el mundo no le conoció. Y como resultado vivimos en un mundo que ha rechazado a Cristo y se ha sumergido en una oscuridad moral y espiritual. Hay injusticia, dolor, desesperanza, desesperación, crueldad, odio, hogares rotos, muerte, traición, niños desamparados, violaciones, abusos, mentiras, engaños, atropellos. Por donde veamos hay oscuridad, pero no solo afuera, sino también dentro de nuestro corazón. Las cosas que están ahí, que los demás no pueden ver, ni saben que están, pero que tú y yo no podemos negar. Esas cosas que nos avergonzaría poder admitir o que otros vean que habitan en nuestro corazón. El problema entonces no está afuera, sino dentro de nosotros. Y la solución tampoco es algo externo, sino algo interno. ¿Recuerdas el tabernáculo del que hablábamos? Dios no mandó a abrirle unos huecos para hacer ventanas. Dios mandó a poner la fuente de luz adentro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esa luz habite en nuestro interior. Ante la oscuridad que hay alrededor de nosotros y dentro de nosotros, necesitamos creer que Jesús es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas. Y seguirle es creerle de todo corazón. Creer que Él es la estrella que saldrá de Jacob, de la que habla en Números 24. Creer que Él es el sol de justicia que en sus alas trae salvación, en Malaquías 4. Creer que Él es el que Juan vio en Apocalipsis 1, cuyo rostro resplandece como el sol en toda su fuerza. Creer que Él es el lucero resplandeciente de la mañana del que leemos en Apocalipsis 22. Creer que Él es la aurora que nos visitó desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, como dice Lucas 1. Cuando esa aurora atravesó la eternidad y nos visitó, la luz penetró la oscuridad. Y sabes, un día regresará. Y cuando regrese habrá un último amanecer y no habrá nunca más oscuridad. Apocalipsis 21 nos narra que la nueva Jerusalén no necesita de sol ni luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, Cristo, es su lumbrera. Y las puertas de la ciudad nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Necesitamos esa luz. La vida de Cristo nos da luz y su luz nos da la vida. Los creyentes necesitamos esa luz diariamente. Y necesitamos no solo para nosotros, sino también necesitamos portar esa luz como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Pero para los inconversos Dios también dice algo. En Isaías 49, cuando Dios habla del Mesías, le dice al Mesías, hablando de Cristo, dice: te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y sabes, Dios quiere alcanzar su salvación hasta los confines de la tierra. Dios quiere llegar hasta ti,
No importa si piensas que has rebasado todo límite, que has atravesado toda frontera, donde estés, donde estás, Dios quiere decir que allí te puede alcanzar la salvación de Cristo. En Isaías 60 hay una invitación. Dice: levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios quiere el día de hoy amanecer esa luz sobre ti. Dios quiere que sobre ti sea vista su gloria. Dios quiere que sepas, como el salmista, que en Él está el manantial de vida y en su luz veremos la luz. Como que varios todavía podrían estar acomodando sus propósitos de año nuevo, ¿no? Pero ¿sabes? Es Jesús lo que necesitamos para este año 2018 y los que Dios nos permita vivir. Las convicciones y formas de pensamiento cambian cada vez más rápido. Vivimos en tiempos donde la mayor parte de la gente de pronto cree en todo y a su vez en nada. Y esto también es cierto en cuanto a Jesús, en cuanto a la salvación eterna. Hace unas décadas atrás, la mayoría de los cristianos creían que solo a través de Jesucristo es que podían ser salvos. Hoy, muchos evangélicos dudan de esta verdad y de pronto vacilan en sus creencias. Alrededor del 57% de los que se consideran cristianos evangélicos creen que muchas religiones pueden llevarte al cielo. Pero, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? La Biblia enseña en 1 de Juan, capítulo 2, verso 21 y verso 23. Dice así: ninguna mentira precede de la verdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Como creyentes en Jesús, en las Santas Escrituras, sabemos que todo lo que contradice la verdad bíblica es falso por definición. De otra manera, es ver esto: la verdad bíblica contradice a todas las religiones del mundo. Todo el tiempo, Jesús afirmó claramente y sin timidez la exclusividad absoluta de la salvación eterna. Juan 10, versos 7 al 9. Acompáñame allá, Juan 10, versos 7 al 9. Jesús se levanta y afirma: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes? Jesús dijo: yo soy la puerta. Él no dijo: yo soy una de las muchas puertas, yo soy uno de los muchos caminos a Dios, sino Él dijo: yo soy la puerta. ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres ser reconciliado con Dios? ¿Quieres ser salvo? ¿Sabes? Necesitas por fe venir a Jesús, arrepentirte de tus pecados, recibir la justicia del Hijo de Dios gratuitamente. ¿Sabes? La puerta a la salvación no serán tus buenas obras, tus buenas intenciones, tu religión, ni siquiera el lugar donde te congregas. La puerta a Dios ha sido y será siempre por medio de Jesucristo. En Juan capítulo 3, verso 36, Jesús afirma: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes? La Biblia también nos recuerda estas palabras de Jesús en Juan capítulo 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que si tú eres bautista,
católico, presbiteriano, testigo de Jehová, semilloso, musulmán, hindú o de cualquier otra creencia, pero no has nacido de nuevo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no has recibido el regalo gratuito de la salvación en Cristo, la Biblia claramente dice que tú no pasarás la eternidad con el Señor. ¿Cuántas puertas hay de salvación? Gracias a Dios, solo una. Como declara la Biblia en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes? Podríamos cambiar este año de trabajo, de residencia, de amistades, incluso de equipo de fútbol, sobre todo si le vas al Cruz Azul, ¿no? ¿Sabes? Nadie va a juzgarte si cambias de equipo, es comprensible. Pero lo que jamás como creyentes tú y yo debemos cambiar es nuestra cosmovisión bíblica. Existe solo una puerta para entrar y hallar pastos. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesús es el único que puede perdonar nuestro pecado, ya que Él es el único que ha sido sin pecado y murió en nuestro lugar. Solo Él puede darnos salvación. Yo soy la puerta, dice Jesús. Sabes, mientras este mundo predica que hay muchas puertas, muchas opciones, muchos caminos hacia Dios, en contraste la Biblia rotundamente enseña que solo Jesucristo es la puerta que te lleva a Dios. Solo Jesucristo es esa puerta por donde entrarás y hallarás pastos, verdadera satisfacción y la vida eterna. Por otro lado, como creyentes, tú y yo necesitamos perseverar en estas cosas, en el Evangelio. Necesitamos proclamar con denuedo que Jesús es la única puerta. Sabes, probablemente esto no es algo que tus amigos, que tus familiares quieran escuchar, pero aún así la verdad tiene que ser proclamada. El Evangelio de Jesucristo es la única esperanza para nuestra sociedad, una sociedad sin Dios y sin rumbo. ¿Que cuáles son mis propósitos de año nuevo? Que sean Jesús y nada más. La cuarta declaración de lo que Jesús es se encuentra también ahí en Juan 10, en los siguientes versículos, el verso 11 al 15. El Señor dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado es el que huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús no dijo yo soy el buen coach, el buen psicólogo, el buen maestro. Él dijo yo soy el buen pastor, y eso implica que nosotros somos ovejas. No buenas ovejas, malas ovejas. Y generalmente pensamos en estas ovejitas como los animalitos tiernos y esponjositos que brincan para ayudarnos a dormir. Pero las ovejas en realidad, aunque sí son animales bonitos, son bastante torpes, no son muy astutas, son animales indefensos, no tienen mecanismo de defensa contra sus depredadores, no saben protegerse, son animales que se meten en problemas fácilmente, que así poco a poco van agarrando monte, caminan chueco, se salen del redil, se pierden fácilmente, se atoran fácilmente, llegan a ser presa fácil. Y justo por todas estas características necesitan un pastor. Y creo que no es casualidad que el Señor haya escogido la imagen de ovejas para describirnos a nosotros, porque nosotros somos así también, torpes, distraídos, problemáticos, indefensos, agarramos monte, ¿no? Y gracias a Dios tenemos un pastor que nos guía, que nos alimenta, que nos defiende, y no solo un pastor, sino el buen pastor. Y Jesús se presenta a sí mismo
contrastándolo con el asalariado. Él es el buen pastor y presenta también a esta otra persona que es el asalariado, que es alguien que cuida las ovejas, pero solamente por el pago que le dan a cambio. Las ovejas no le pertenecen y porque no le pertenecen, pues no le importan, de manera que cuando hay peligro, sale corriendo. Jesús no es un asalariado, Él es dueño de las ovejas y le importan. Cuando hay peligro, Él pone su vida por ellas. Y dime si no ha sido tan claro en nuestras vidas que cuando más hemos necesitado al Señor, ahí ha estado. Y cuando estábamos perdidos completamente, cuando estábamos indefensos, vulnerables, ahí estaba el Señor para venir por nosotros, para mostrarnos cuál es su camino, para regresarnos al redil, para alimentarnos, para cuidar de nosotros. Es lo que el Señor ha hecho. Él da su vida por nosotros y da su vida por nosotros porque le pertenecemos, somos suyos. En el verso 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Salmo 100 nos dice: reconozcamos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para el buen pastor, las ovejas no son solamente como que un grupo de animales que, pues ahí échales un ojito, ¿no? En lo que regreso. Sino que son suyas, le pertenecen. Y al ser suyas, pues las conoce. Yo tengo dos hijos, mis hijos, dos. Mis hijos. Bueno, eso fueron 3 mis, pero son solo 2. Y los conozco. Así el Señor, le pertenecemos y nos conoce. Sabe nuestro nombre, cómo caminamos, de qué pata cojeas, cómo comes, a qué ritmo avanzas. El pastor te conoce de esa misma manera. Sabe tus luchas, de qué patita cojeas, cuando ya estás agarrando monte, tu dolor, tu deseo de repente salirte del rebaño, tu situación de problemas, dificultades, el ritmo al que avanzas, tu lentitud, etcétera. Conoce cada cosa de ti, te ama, a pesar de todo lo que eres y que a veces eres apestosito como ovejita, ¿no? Él te ama también. Y puedes descansar en que si Él es tu pastor, entonces el Salmo 23 es para ti, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? ¿Qué le puede faltar a la oveja si tiene al pastor? En el pastor lo tenemos todo. Y nuestro pastor es el Hijo. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, y el Hijo dio su vida, dio su sangre por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitas para este 2018? Ya te dio lo más importante. Ahora eso no significa que no va a haber problemas. Sí, hay un pastor, pero justamente hay un pastor porque hay peligros alrededor. Va a haber un valle de sombra de muerte, ¿recuerdas? El Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, y van a haber momentos difíciles, valles oscuros, habrán lobos quizá alrededor, enemigos, peligros, pero aunque andes en esos valles, no tienes a qué temer porque el buen pastor estará contigo 365 días de este 2018. No empieza hoy lo del buen pastor, Él desde el 1 de enero y desde antes, desde que tú confiaste en Él, ya estaba ahí para cuidar de ti. Entonces puedes estar seguro de que te hará descansar junto a pastos delicados, el alimento de su palabra, aguas de reposo, el agua de la palabra. Puedes saber todo esto, porque el Salmo 23 nos habla de esto, pero también Juan 10, 27 y 28 nos dicen así. Unos versos adelante, después de esta declaración del buen pastor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Si tú eres una oveja del buen pastor, ¿cuándo vas a perecer? Jamás, ni un solo día, ni en este 2018, ni en el 2019, jamás. Nadie te puede arrebatar de su mano. ¿Qué nos queda como ovejas? Verso 27. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Y qué más dice? Me siguen. 2 cosas como ovejas que podemos hacer este 2018. Oír su voz, delicados pastos, aguas de reposo y seguirle. Como papás podemos ser muy imprudentes, sobre todo los papás. Y en una noche que me tocó cuidar a mi hijo,
me preguntó mi hijito, ¿por qué mi abuelito se murió? ¿No? Entonces, a mí se me hizo fácil decirle, bueno, pues es que un día, hijo, todos vamos a morir. Y me voltea y me dice, ¿me voy a morir? Y yo, hasta ahí me cayó el 20 de, ok, abrí una puerta en este momento. Bueno, ya otro día les platico que le respondí. Pero su carita me hizo recordar la tensión que existe en cada uno de nosotros al saber que un día moriremos. La muerte es una realidad, es una experiencia inevitable, ¿verdad? Decía Calderón de la Barca, la muerte siempre temprana y no perdona a ninguno, ¿verdad? Es una realidad de la experiencia humana que morimos. Y hay esa tensión de saber esto. Y quizás algunos de ustedes, estas fechas, ya sea un recuerdo o ya sea la realidad de que perdieron a un ser querido hace un par de semanas. Y eso es una realidad, enfrentamos a la muerte. Y el yo soy que me toca a mí es un yo soy muy personal porque Jesús le revela a una mujer dolida en medio de un funeral, el funeral de su hermano, esta gran verdad. Nos narra la Biblia que Marta y María, hermanas de Lázaro, el que ahora ya había fallecido, le envían a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo y Jesús demora su regreso a la aldea de Betania y cuando llega encuentra que Lázaro ha muerto. El Señor Jesús ya lo sabía. Y cuando encuentra a Marta, Marta le dice al Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En medio de la angustia, el dolor, la separación que causa la muerte, Jesús se revela como la resurrección y la vida. Y hay dos cosas que Jesús hace con Marta que el Señor quiere hacer con nosotros. Y lo primero es que Jesús corrige una idea que Marta tenía y le muestra la profundidad de esa verdad. Cuando Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, Marta dice, sí, Señor, yo sé que un día Dios, en la resurrección de justos e injustos, un día mi hermano va a resucitar para disfrutar de la vida. Pero es entonces cuando Jesús le corrige para decirle, no, Marta, la resurrección no es una realidad solo futura. El día de hoy, la realidad de la resurrección está en el presente. Yo soy la resurrección y la vida. Así que Jesús lo ha cambiado todo. No quiere decir que los creyentes no mueren, sino que Jesús, a través de su vida, su muerte y su resurrección, ha traído esa realidad futura de la resurrección a un poder en el presente que actúa en los creyentes. Pablo oraba porque los cristianos en Éfeso pudieran comprender que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el poder activo que opera en los creyentes. No solamente hay aquellos que mueren físicamente, sino que en realidad todos los seres humanos que morimos es porque también hemos muerto espiritualmente por causa del pecado. Así que Jesús no solo ha venido a traer una resurrección física, sino una resurrección espiritual. Y aquellos que hemos creído podemos vivir confiando en que su poder nos hace libres del pecado el día de hoy. Él ha resucitado. No es una realidad futura, es algo que puedes experimentar hoy, el poder de su resurrección. Pero hay una segunda cosa que Jesús quiere hacer con Marta, y es mostrarle que la resurrección es más que una doctrina. Es una realidad en Cristo, es una persona. Y por eso le dice, yo soy la resurrección y la vida, Marta. ¿Crees esto? Y Marta confiesa, sí, yo he creído que tú eres el Cristo. Hay una gran diferencia entre creer en la doctrina de la resurrección y creer que Cristo es la resurrección y la vida, una persona.
en quien podemos poner nuestra confianza. Ahora, ¿por qué Jesús puede ser el Señor sobre la tumba? ¿Por qué puede decir que es la resurrección y la vida? Porque Él tiene poder sobre su propia tumba. Jesús, en el capítulo anterior, le dijo a los judíos: yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Esa es la esperanza cristiana, que Él es resurrección y vida. Cuando tú y yo tomamos los elementos de la cena del Señor, ¿qué estamos proclamando como iglesia? Él es resurrección y vida. Ahí está nuestra esperanza. No solo en que murió en la cruz para rescatarnos, sino que Él vive por los siglos. Él ha vencido al enemigo que nos tenía esclavos, que ha traído tanto quebranto y sufrimiento a la muerte. Ahora, los cristianos no tenemos un optimismo superficial ante el asunto de la muerte. No es que simplemente nos repetimos: bueno, todo estará mejor. Nuestra confianza está basada en que esa tumba está vacía. Y es una confianza personal. Así que puedo experimentar su poder cuando pongo mi confianza en Él. Ahora solo terminemos meditando en lo siguiente. Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. Pero ¿cómo habrá sido ante la muerte una segunda vez la experiencia de Lázaro? Ya conocía quién es Jesús y ya conocía que Él había resucitado y que Él lo había resucitado. Él había experimentado su poder y era un testimonio del poder de la resurrección. Pudo enfrentar la muerte por segunda vez desde otra perspectiva y con otra confianza. Y eso es lo que nosotros, cuando enfrentemos la tumba, si el Señor nos regresa antes, tenemos una confianza personal en que Él vive y que resucitaremos. Esa es nuestra confianza. Ignoro de quién fue la fabulosa idea de imprimir una Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Pero aún recuerdo la primera Biblia que me regalaron con las palabras de Jesús en rojo y agradecí tanto un regalo de ese tipo. De hecho, durante mis primeros años de cristiano solía hacerme preguntas del tipo: si fuera náufrago en una isla desierta y tuviera que escoger solo algunas porciones de la Biblia para el resto de mi vida, ¿cuáles serían? Y mi conclusión, muy fácil: las palabras rojas. Las palabras de Jesús son únicas. Siempre nos impactan porque todas ellas son espíritu y son vida. Pero no todas nos impactan igual, ¿estás de acuerdo? Algunas se aferran a nosotros con mayor fuerza y dejan una marca imborrable en nuestra memoria. Es muy probable que de todos los discursos de Jesús, de hecho, el discurso del aposento alto que encontramos en Juan capítulos 14 al 17, sea el más recordado y amado por la iglesia. ¿Y cómo no lo sería si es el más tierno, el más personal y el más íntimo de todos? Prácticamente fue el discurso con que Jesús se despidió de sus discípulos antes de ir a la cruz. Sus últimas palabras después de la última cena. Y de esa noche en la que Jesús habló abundantes palabras de consuelo, recordamos frases como: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una de las declaraciones más poderosas del ministerio de Jesús la encontramos en Juan capítulo 14, verso 6. Allí Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Simplemente es imposible escuchar esas palabras y quedar igual. Son palabras que nos afectan profundamente porque revelan algo profundo en nosotros, necesidades universales. Todos estamos perdidos, porque como dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Todos hemos sufrido las consecuencias de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, como dice Pablo en Romanos.
Todos estamos muertos en delitos y pecados. Y Jesús nos dice, apuntando a nuestras necesidades más íntimas, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero esas palabras también nos impactan por la manera tan radical en que demandan algo de nosotros. Él no es un camino entre muchos. Jesús es el camino, el único camino. Todos los otros supuestos caminos podrán parecernos buenos, pero su fin es muerte. De modo que rechazar a Jesús es condenarse al extravío eterno. Jesús es la verdad, absoluta, única, eterna, completamente inmune a nuestras opiniones, al tiempo o a las tendencias. No necesita ser defendida y honestamente no pierde nada si no es creída. La verdad es verdad siempre. De modo que rechazar a Jesús es abrazar el error y el engaño por siempre también. Pero Jesús también es la vida. No una manera de vivir, no una filosofía o perspectiva de vida, sino la vida misma. Por tanto, darle la espalda a Jesús es abrazar la muerte. Sí, estas palabras revelan algo en nosotros y demandan algo de nosotros, pero son poderosas porque también nos ofrecen algo. Observa la manera tierna en la que Jesús dijo estas palabras y notarás que su intención no era transmitir pesados conceptos teológicos que desafiaran nuestras mentes, aunque lo hacen, sino brindar palabras de consuelo y esperanza al corazón de sus discípulos. No iban dirigidas a un grupo de incrédulos en medio de una lluvia de ideas, sino a sus discípulos en medio de una tormenta del alma. Esa noche Jesús acababa de anunciar que partiría, que uno de los 12 lo traicionaría, que Pedro, el más fiel y aventado de todos, lo negaría 3 veces y que todos los demás lo abandonarían. La angustia y la incertidumbre de los discípulos hizo que Jesús les hablara no a la mente, sino al corazón. Y al corazón les habló diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba dando a sus discípulos la seguridad y paz que necesitaban, pues el camino por el que debían andar, la verdad que debían creer y la vida que necesitaban no eran cosas o conceptos inertes, sino una persona que los amó hasta el fin. Una persona que no los defraudaría nunca. ¿Escuchaste? Nunca. Ellos podrían tropezar en el camino, pero el camino los sostendría. Ellos podrían fallar en comprender la verdad, como Tomás, pero la verdad no les fallaría. Ellos podrían incluso perder la vida física, pero la vida eterna no los perdería a ellos. Y sabes, estas palabras han sido personalmente una fuente de consuelo para mí y para mi familia. En varias ocasiones, de hecho, he tomado prestadas las palabras del Señor para consolar a mi esposa o a mi hija. Especialmente en temporadas como la Navidad y el Año Nuevo. Por alguna razón recordamos a aquellas personas que ya no están entre nosotros. Y uno se pone a pensar en si esta cena de Navidad o de Año Nuevo será nuestra última cena también. ¿A alguien le ha pasado? Mi familia y yo hemos hablado de esto. Y cada vez cuando se nos hace un nudo en la garganta pensando en esto, gracias a que Jesús entregó su vida por mí en la cruz, he podido mirar a los ojos a mi hija o a mi esposa y decirle: sabes a dónde voy y sabes el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy yo quiero preguntarte esto:
¿Tienes tú esta esperanza? ¿Sabes tú a dónde irás cuando partas de aquí? No dejes pasar este momento para tomar una decisión por Cristo si no lo has hecho. Y si lo has hecho ya, el Señor nos llama a caminar en Él, a creerle a Él y a vivir en Él. El contexto en el que están dichas cada una de estas palabras nos dicen mucho. Las primeras 4 declaraciones que vimos, Jesús las hace a la multitud. La siguiente se la dice a una persona, a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Pero estas últimas 2, la que acaba de decir el pastor Lenin y esta que me ha tocado a mí, es para los discípulos. Juan 15, en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El versículo 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras se las dice a los discípulos, a los que han creído en él. Y al decírselas, me llama la atención que dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Aparecemos ahí nosotros, y aparecemos nosotros en una asociación con él. Es a los discípulos que les dice esto. Y habla de una conexión vital. En el versículo, en ese versículo 5 al final dice: separados de mí nada puedes hacer. Habla de una conexión vital, no solamente una conexión preferible o una conexión que mejorará tu vida, sino una conexión vital. Separado de mí nada puedes hacer. Nos fuimos estas vacaciones con mi familia y la familia de mi pastor a la playa. Y una de sus hijas cumple años justo en estas fechas, y de cumpleaños ella quería volar en el parachute. ¿Sabes lo que es el parachute? Una pequeña lanchita, que quién sabe cómo está el motor de esa lanchita, con alguien que está manejando que nunca has visto y nunca lo vas a volver a ver, con una cuerdita así de delgadita, ¿no?, que se une a la persona y a un paracaídas y empiezas a volar por los aires. Y te dan una vuelta por la bahía y regresas y te bajan. Y recuerdo que mis hijas de 15 y 13 años, desde que supieron que Melissa quería volar en su cumpleaños, me dijeron: yo también quiero. Y yo les dije: no. Y estaba muy firme en mi decisión. No, aunque ellas me decían que tú tengas miedo, no quiere decir que yo tenga miedo. Que tú no quieras hacerlo, no quiere decir que yo no la quiera hacer, pero yo decía no. Yo veía eso y decía qué frágil. Gracias a Dios no le pregunté al mesero del restaurante donde nos quedamos mientras ellas volaban, antes de que se subieran, porque después de que se subieron le pregunté: oye, ¿y alguien se ha caído, algún accidente? Dice: algunos acaban en las palmeras, otros acaban en el edificio. Y la verdad es que pasó Melissa y pasó su hermana y su hermano y me volteaban a ver cada vez que subían. Yo también quiero, y dije ok, y las vi volar. Y lo único que sostenía a mis hijas con vida era esa conexión vital, esa cuerda. Nosotros, los discípulos del Señor, tenemos una conexión vital. No es una conexión preferible, no es para mejorar tu vida, es vital. Separados de Él, nada podemos hacer. No podemos hacer ¿qué? El texto habla de fruto. La vid y el pámpano juntos va a producir fruto. Separado de la vid, el pámpano muere y no puede llevar fruto. Jesús está hablando de fruto. Y está hablando, como he dicho, a los discípulos. Les acaba de decir acerca de que se va, de que Él se va, que el Espíritu Santo va a venir en ellos. Y de repente Jesús dice: necesitan de mí para dar fruto. De hecho, el versículo 2 dice que si no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No lleva fruto, quita. Lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Si no das fruto, estás desperdiciando tu vida. Si das fruto, estás viviendo
y trayendo vida, cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, vivir para su gloria. Ahora la pregunta es, ¿qué es fruto? Primero, ver esto. Nunca he visto un pámpano comer su propio fruto. El fruto no es para nosotros, el fruto es para otros. Y ese fruto alimenta a los demás, alimenta a otros, y el fruto contiene semilla que puede dar más fruto en otras personas. ¿Qué es fruto? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos varias cosas que se definen como fruto. Una de ellas es ganar personas para Cristo, eso es fruto. Santificación es fruto en Romanos 6:22. Dar incluso económicamente en Romanos 15 lo llama también Pablo fruto. En Colosenses 1:10 se menciona que toda buena obra es fruto. Incluso en Hebreos dice que la alabanza que sale de nuestros labios, fruto de labios que honran su nombre, eso es fruto. Pero creo que muchos de nosotros que conocemos la Escritura nos remite a pensar en Gálatas 5:22 y 23, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, el carácter cristiano. Es interesante esto, porque proviene de Él. No es un resultado que obtenemos, es algo que Dios produce en nosotros y que es de bendición para los demás. Los demás son bendecidos cuando Dios trae ese fruto en nuestra vida. La clave es permanecer. La clave es permanecer. ¿Cómo saber si Él es la vid y yo soy el pámpano? Pues por el fruto. Por oraciones contestadas, dice en esta misma porción, por el amor, por el gozo, o porque Él mismo poda para que haya más fruto. ¿Y cómo se ve de una manera práctica? Permanecer en Él se ve de manera práctica en la oración, la adoración, el servicio, el sacrificio, permaneciendo en su palabra. El Salmo 1 nos dice que aquel que medita en su palabra día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tenemos una conexión vital, estamos asociados con Él para llevar fruto y bendecir a otras personas mientras permanecemos en Él. Pensaba en esto mientras leía el texto. ¿Quién no quisiera asociarse con aquel que nos ayuda a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? En el versículo 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si el propósito de Dios para nuestras vidas es glorificarle, lo glorificamos llevando mucho fruto, siendo sus discípulos. Al asociarnos con Él, cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora sí, estamos asociados con Él, somos socios, pero en el versículo 15 y 16, me encanta que no termina llamándonos así, socios, sino dice en el verso 15, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nos llama amigos. Él nos eligió y nos ha elegido para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Cada una de estas declaraciones está en tiempo presente. No dice Jesús yo seré o yo fui, Él dice yo soy. Porque cada una de estas declaraciones me muestra que mi necesidad es Cristo. Y esa necesidad no necesito esperar a mañana, sino el día de hoy. Hoy necesito a Cristo y Él es lo que suple mi necesidad. Solo unas preguntas. ¿Tienes hambre? ¿Estás en un momento en tu vida en que estás insatisfecho?
Él es el pan de vida. Ven a Él y cree en Él. ¿Estás en oscuridad? ¿No sabes a dónde ir? ¿Has estado tropezando toda tu vida y sigues tropezando con todo? Él es la luz. Síguelo. ¿Has confiado en ladrones o salteadores? ¿Estás condenado o perdido? Entra hoy por la puerta de salvación. ¿Te has desviado? O como dijeron, ¿has agarrado monte? Él es el buen pastor. Deja que Él guíe tu vida y confía, porque nada te puede arrebatar de su mano. ¿Necesitas poder de resurrección? Hoy está disponible ese poder en tu vida. El mismo poder que levantó de los muertos al Señor Jesús es el poder de resurrección que actúa en nosotros los creyentes. ¿No sabes por dónde ir? ¿Has sentido que toda tu vida te han mentido? Él es el camino, Él es la verdad. Dios quiere que lleves fruto. Y si no hay fruto en mi vida, ¿qué me va a pasar? Bueno, no es perder la salvación, pero estás desperdiciando tu vida. No desperdicies tu vida. Sé de bendición a otros, porque el fruto es para los que están a tu alrededor. ¿Sabes? Necesitamos de Jesús. Yo estaba escuchando cada una de estas cosas y dice, yo necesito eso. ¿Lo mismo te pasó? Si te pasó lo mismo, yo necesito de Jesús hoy. ¿Por qué no te pones de pie? Porque quiero que juntos oremos y le digamos al Señor Jesús, tú eres lo que yo necesito. Es lo que necesito hoy es de ti. Lo que necesito para este año nuevo, este 2018, eres tú. Eres tú lo que yo necesito. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido venir a ti, Señor. Y al venir a ti, Señor, queremos decirte, te necesitamos. Señor, yo te necesito. Y gracias porque tú estás presente en este tiempo, en este momento, aquí, en este lugar, en nuestras vidas. Señor, sácianos. Señor, ilumínanos, Señor, llévanos de tu mano, aliméntanos, pastoréanos. Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros. No queremos seguir avanzando en este 2018 sin reconocer que eres tú lo que necesitamos. Señor, no queremos solo creer estas cosas. No solamente escuchar estas cosas, queremos vivir estas cosas. Señor, ayúdanos a caminar en este año en ti, Señor, porque eso es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Toma asiento. Gracias, chicos. No quiero perder la oportunidad de hacer una invitación antes de terminar con una canción. Porque no sé si notaste, pero una y otra vez en cada una de las enseñanzas caíamos en el mismo punto. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, ríndele tu vida a Cristo hoy. Jesús vino a este mundo siendo Dios, tomó forma de hombre y vivió una vida santa, justa. Siendo inocente fue a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Él en la cruz pagó por nosotros. Jesús no vino para condenarnos, sino Jesús vino para salvarnos. Y a lo mejor el día de hoy has comprendido esto. Has comprendido que eres pecador, que estás muerto. A lo mejor te has identificado con estas declaraciones. Te sientes perdido, te sientes en oscuridad, en tinieblas. Y necesitas de Él. Bueno, hoy es la oportunidad de que le entregues tu vida a Él. A lo mejor, como todos nosotros, dijiste yo lo necesito, pero quizás el yo lo necesito tuyo es el yo lo necesito hoy por primera vez. Yo necesito rendirme a Él por primera vez. Y si ese es tu caso, si el día de hoy quieres que Él perdone tus pecados, te limpie de maldad, te dé una nueva vida, hoy decide creer en Él. Él es el que ha estado hablando a tu corazón durante este tiempo.
Él es el que sus palabras ha atravesado tu corazón y te ha mostrado quién eres tú y quién es Él. Él es el que te ha mostrado que Él es lo que necesitas. Lo único que te estoy pidiendo es responde a eso. Si el día de hoy quieres entregarle tu vida a Cristo por primera vez, me encantaría guiarte en una oración para que lo hagas, lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Perdone tus pecados y te dé una nueva vida. ¿Necesitas a Cristo por primera vez? Ponte de pie ahí donde tú estás. Yo quiero contigo hacer una oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bien. ¿Necesitas a Cristo por primera vez? Solo ponte de pie ahí donde estás. Bien. Muy bien. Qué mejor manera de comenzar este año con una nueva vida, ¿no es así? Con tus pecados perdonados, con un nuevo comienzo. Alguien más que necesite entregar su vida a Cristo por primera vez hoy. Bien. Que si estás de pie, yo quiero guiarte con una oración muy simple. ¿Qué le vamos a decir? Lo que hemos dicho en estos momentos, nada más. Ahí donde estás, si puedes, quieres, cierra tus ojos y di estas palabras después de mí en voz alta. Dile así: Señor Jesús, hoy reconozco que estoy muerto, que merezco la muerte por mi pecado. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco mi condición. Dile, pero también reconozco quién eres tú. Tú eres lo que yo necesito. El día de hoy decido creer en ti, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que tú en la cruz pagaste mis pecados, que resucitaste al tercer día. Te recibo en este día como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate de pie, quiero orar por ti. Señor Jesús, gracias por cada uno de estos hombres y mujeres que al ponerse de pie han declarado delante de todos nosotros, han confesado delante de todos nosotros que eres tú lo que necesitan. Señor, tú has dicho que si venimos a ti y creemos en ti, no tendremos hambre ni sed jamás. Señor, tú el día de hoy, Señor, has actuado con poder en sus vidas, Señor, trayendo salvación a sus vidas. Señor, gracias, Señor, porque eres tú el que ha abierto sus ojos y les has permitido ver su condición y quién eres tú. Señor, sigue actuando en sus vidas, sigue bendiciéndoles como hasta ahora, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, sus trabajos. Y te pido también, Señor, que tú les llenes de tu poder, de tu capacidad para vivir, Señor, una vida que te honre y te glorifique, Señor. Haz tu obra en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.